La universalidad de Alfonso Reyes se traslada por segundo año consecutivo a nuestras plataformas digitales. Acompáñanos a celebrar y conmemorar la vida y obra del regiomontano universal a través del tradicional Festival Alfonsino, un proyecto que vincula diversas manifestaciones artísticas con el diálogo y la literatura. Este 2021, Reyes sigue en casa. Del 13 al 30 de mayo, disfruta de conciertos, conferencias, espectáculos de danza, eventos infantiles y juveniles, obras de teatro y ciclos de charlas. Consulta la programación en cultura.uanl.mx y sigue las transmisiones en nuestras redes sociales. Seguimos en Casa, unidos con cultura. Es un gusto esta tarde estar aquí con mi amiga, la escritora Claudia Guillén, dentro de este Festival Alfonsino que organiza la Universidad Autónoma de Nuevo León, con el apoyo de nuestro director, el maestro Rogelio García Rivera, el secretario de Extensión y Cultura, José Garza. Y bueno, pues es, repito, un gusto porque la Capilla Alfonsina Biblioteca Universitaria recibe un manuscrito del propio Reyes y un manuscrito que versa sobre su interés desmedido, su amor por el mundo griego, en concreto por la Ilíada. El año pasado, aquí en la Capilla Alfonsina Biblioteca Universitaria, pues celebrábamos nuestro 40 aniversario y publicamos en nuestra colección El Oro de los Tigres la versión del propio Reyes, de los las 9 primeros cantos, con una presentación de Carlos García Gual, ilustraciones de Gerardo Azcúnaga. Y bueno, ahora la escritora Claudia Guillén pues nos viene a celebrar más todavía, porque nosotros publicamos esta traducción, pero ahora recibimos de parte de ella este manuscrito que nos da fe del amor, de la pasión, incluso del Reyes dibujante también. Entonces, quiero cederle la palabra con muchísimo gusto a mi amiga Claudia Guillén. Claudia, por favor. ¿Cómo estás, José Javier? Para mí es un honor estar con ustedes. Te doy un poco de contexto. Mi padre, Pedro Guillén, quien en el 16 de este mes de mayo cumpliría 100 años de haber nacido, tuvo un vínculo muy estrecho con distintos intelectuales de la época, entre ellos don Alfonso Reyes. Esta pasión y esta pulsión de los jóvenes escritores de aquellos tiempos se culminó en una comunidad latinoamericana de escritores que era presidida por Miguel Ángel Asturias. La idea era que Latinoamérica estuviera unida. Don Alfonso, vínculo con mi padre que se da desde antes, puesto que mi abuelo Flavio fue amigo de Madero, fue gobernador en Chiapas y demás. En la época maderista, envía a mi padre este manuscrito, que es el breve comentario sobre la Ilíada. No sé, la tecnología, no sé qué tanto se ve, ojalá pudieran, y además tiene como un buen espíritu, ¿no, querido José Javier? Porque está, ¿no? Entonces, con anotaciones del propio don Alfonso, y ¿por qué no ya a su tierra de origen, a la tierra que tanto amó, ¿no? Y ¿por qué no a la universidad que ha hecho tanta labor por preservar la memoria de los grandes pensadores, entre ellos don Alfonso Reyes? No, entonces, para mí es muy interesante esto, Claudia, me encanta esta idea. Es que es francamente, yo creo que la memoria es algo que estamos olvidando un poco, querido, ¿no? Y que todo procedemos de grandes capitales de conocimiento, ¿no? De grandes intereses por otras culturas, de donde abrevamos, ¿no? Y bueno, don Alfonso es un referente ineludible
ineludible, ¿no? Entonces, bueno, en esta casa, que es tu casa, y la casa de los regiomontanos, a quienes tengo un especial afecto, Gracias. Yo nací y aquí vivieron mis padres, y entonces, bueno, entre los papeles, un día apareció este documento, ¿no? Qué maravilla. Si se alcancen a ver los dibujos, perdón. Y bueno, y apareció y está intacto, claro, o sea, es una cosa mágica, porque también mi padre cumple 26 años el 29 de mayo, Uh-huh. he ido a otros lares, seguramente ya con Don Alfonso y con Vasconcelos y con Favela y con todos estos personajes que él tanto amó, y por supuesto con mi madre, ¿no? No, mira, Claudia, y esto que nos estás ofreciendo para custodiarlo, tenerlo aquí en la biblioteca, realmente creo que nos llena a todos los universitarios de mucho orgullo y de gusto, porque la idea es tener la biblioteca, el centro cultural de la biblioteca, pero también como un museo del escritor, es decir, donde podamos los alumnos, los jóvenes, esa memoria de la que tú hablas, recobrarla o visualizarla, imaginarla, ¿no? Entonces, qué bello tener manuscritos, tener fotografías, dibujos. Por ejemplo, una beta que nos estás recalcando ahora con este documento es el artista visual Reyes, es decir, que le daba por hacer dibujitos. Ahorita cuando tú hablabas de la moda a la tierra de Nuevo León, de Monterrey, yo pensaba en el correo literario que hacía en Brasil y que tenía el dibujito del Cerro de la Silla. Entonces, esta exposición ya de manuscritos y dibujos de Reyes, ¿no? Y me conmueve mucho, me gusta mucho el gesto que nos estés permitiendo estudiar y este documento tan valioso. Y bueno, es parte de tu familia también, digo, obviamente, pues, las raíces están ahí. Sin esas raíces, pues quizás hubiera perdido este manuscrito. Y bueno, el hecho de que no se haya perdido habla de una memoria y de una memoria viva, ¿no? De una familia, digamos, preocupada, constante, reflexiva, y pues me da mucho gusto eso. Por supuesto, y vamos, te concedo toda la razón, porque justo hace 26 años, en fin, cuando papá se fue y luego cuando mamá se fue, hace más de 20, Ajá. yo dije, no se toca nada de los archivos de mi papá, ¿no? Fue un instinto así como de... Y porque ahí está la memoria de papá. Claro. Pero no solo estaba en la memoria de papá, sino está en la memoria de Reyes, está en la memoria de Favela, hay algunos escritos de Vasconcelos, ¿no? Qué increíble. Bueno, yo que tengo tanto apego con ese pasado, esa tradición, ¿no? Creo que es un lujo y, bueno, una cuestión anecdótica meramente. Pero Flavio, el gobernador de Chiapas en el tiempo de Madero, se hace amigo de Madero porque es espiritista. Ya. Mi abuelo Flavio no venía de la posición acomodada de don Francisco. Era un profesor chiapaneco que vino a la Ciudad de México. Bueno, yo creo que los espíritus de don Flavio y de don Alfonso anduvieron por acá, porque tú explícame cómo se conservó este documento en una... Exacto. Sin ningún daño. Es anecdótico, no tengo ningún rigor científico al decirlo, pero creo que tenía que estar, ¿no? Ahora, eso que mencionas de esos espíritus, digamos, amigables en este caso, que están protegiendo, y de este principio del siglo XX, pienso que no solamente era privativo de Madero, digamos, esta cuestión del espiritismo, sino también creo que Pessoa lo tenía en Portugal, pienso, creo que Cavafis, también Yeats en Irlanda, o sea que no quiero decir que era una moda, pero era una presencia tangible que les preocupaba, que se entregaban a ella, y sería muy bonito pensar que este manuscrito nos lo están entregando estos espíritus que no son el pasado, son nuestro presente, porque cuando uno lee los libros de estos autores, pues los estás leyendo ahora, en este momento, e inciden en un presente, forman parte de tu presente, e insisto, o sea, creo que la biblioteca pueda tener este documento, sumar este documento,
la pulsión de Reyes por dibujar, por anotar, por comentar. También pienso que hay como dos Reyes, el Reyes que era muy amable, muy afable, muy cortés, y el otro Reyes punzante, filoso, que hacía sus anotaciones al margen y que nos hemos dado cuenta que, bueno, era otro Reyes, el mismo Reyes quizá, pero un Reyes con una música callada y otro con una música muy afable y amistosa, ¿no? Debo de confesar que a mí me gusta más ese Reyes medio maligno, ¿no? Ya llegó aquí a molestar X, no digamos nombres, ¿no? Y yo estoy trabajando. Creo Así es. que las grandes inteligencias, querido José Javier, están llenas de contrastes. Entonces, esto de idealizar a nuestros grandes antepasados, pues mejor los hacemos un poco más de carne y hueso. Entonces yo disfruto mucho ese Reyes, con sus pequeños detalles de, ya vinieron a molestar, cuando la gente pensaba otra cosa. Incluso, no sé si estés de acuerdo, querido José Javier, pero pienso en José Emilio Pacheco, ¿no? Ajá. Sí. José Emilio era un poco ese estilo, ¿no? Era el hombre más que yo más he querido en la vida. Que yo respeto mucho, pero dejaba ir por ahí uno que otro comentario, ¿no? Que lo hacía humano, que lo hacía humano. No sé si estés de acuerdo. No, totalmente de acuerdo. De hecho, José Emilio era un lector asiduo de la capilla. Cuando Minerva estaba aquí como directora, recuerdo que le escribía, le hablaba por teléfono, necesito una fotocopia de esto, del otro. Y claro, también están esos dos José Emilios, que son un solo José Emilio, por supuesto. Lo que tú hablas, es un escritor que no sea laberíntico, quizá no es difícil que se le dé la ficción, ¿no? O sea, de hecho, pienso en un escritor, John Berger dice que lo importante no es que el escritor crezca en una casa con libros, lo que es muy importante es que crezca en una casa con secretos. Entonces, si hay secretos, hay escritor, ¿no? Y creo que tanto José Emilio Pacheco, que es un gran escritor, como Reyes, que además se comunican, platican entre ellos, tienen esas dos caras, son bifrontes, pero que a la vez los alimentan tanto en la cortesía como en la inteligencia, ¿no? Por supuesto, esta dualidad implícita de la naturaleza humana, ¿no? Que Sí. ellos sabían resguardar muy bien esa parte no bien vista, por así decirlo, y son, Claro. insisto, pequeños comentarios. Entonces, la riqueza de Reyes es enorme. O sea, yo en este momento estoy dirigiendo la Escuela de Escritores de la Sociedad General de Escritores de México. Qué bueno, lo sabemos. Bueno. Para mí es un gusto porque estudié ahí, pero el paso siguiente, que es lo realmente importante, es que les dejé a mis alumnos que leyeran la Cena de Reyes, ¿no? Sí. Y es que es un prodigio, José Jaime. Lo es. Esa pieza tan corta, tan laberíntica, ¿no? Tan, pensaría yo que adelantada a su época. Don Alfonso, tú sabes todo de él, yo apenas sí sé, pero que don Alfonso estuvo fuera y tal, ¿no? Que se alimentó de otras culturas, pero es una pieza maravillosa, querido. No, es cierto, eso que estás mencionando de la Cena, pues la Cena viene a inaugurar la literatura fantástica y creo que hay un diálogo, ya hablábamos ahora de José Emilio Pacheco y Reyes, pero a lo mejor hay otro diálogo, el jovencito, que fue niño, en brazos de Reyes, Carlos Fuentes, o sea, Fuentes en Aura habla del general Llorente, que sería como Bernardo Reyes, pero Aura también dialoga con la Cena de Reyes, entonces otra forma de familia, ¿no? La familia literaria. Totalmente de acuerdo. O sea, también vimos Aura, por cierto. Por supuesto, Llorente puede ser la representación del general Reyes. Claro. En la Cena, asumo, se hace un homenaje de atención, ¿no? Sí. Antes lo dijo hasta el cansancio, ¿no? Y se sabía, era familia de Reyes en términos intelectuales. Fuentes fue un hombre también de profunda inteligencia, ¿no? Sí, y mi padre, que Fedro Guillén,
al ser escritor. Quizá esas cosas no se le dan porque tengo 2 hermanos más que son creadores, por supuesto, y otro también escritor. Pero yo, por mí, entablé una amistad con José Emilio, con Jaime Sabines, con Alichu Macero, ¿no? Que viene de esta familiaridad de la que tú hablas, ¿no? Como la herencia y la generosidad de estos grandes pensadores, querido José Javier, porque antes tú llegabas y tocabas en una puerta y te la abrían. Y detrás de ella estaba Alfonso Reyes, claro, Concelos, propio Alí, ¿no? Pienso en Paz también, ¿no? Porque no, entonces, no sé si nos estamos saliendo del tema, pero yo creo que todo tiene que ver con todo, con esta mirada generosa de ese México nuevo, porque siglo XX somos un México todavía recién nacido, como nació, ¿no? Y tenemos unos intelectuales que son universales, más allá de que hayan nacido en la maravillosa ciudad, en el maravilloso estado de Monterrey. Y mira, y eso que dices, Claudia, me abrió otra puertecita. Pienso en este documento que nos das para custodiarlo, cuidarlo, protegerlo, como un acta también de las familias literarias. Tú perteneces a una familia literaria, por ejemplo. Digo, no todos tenemos ese pedigrí, pero qué lindo eso. Pero pienso, por ejemplo, en España, en los Panero, en los Goytisolo, o sea, que se da eso, es decir, hay un diálogo, hay un tallereo desde la infancia, digamos, y hay el espacio de la biblioteca. Bueno, Reyes hizo, ¿qué iba a decir? ¿Hizo de su biblioteca una casa o una casa de su biblioteca? No lo sé. Pellicer puso una cama en su biblioteca. Reyes tenía una cama en su biblioteca. Quevedo habla de su diálogo con difuntos y seguramente tenía una camita también ahí. Entonces, para mí, este documento que nos das es como tocar un cuerpo, o sea, una carnita de esta memoria, de esta historia, de estos momentos de privilegio de nuestro país, de la cultura nuestra, y como tú bien dices, hay que ponderar, o sea, hay que cacarear, hay que señalar que está ahí, que hay una tradición viva, que a veces es contradictoria, que bueno, y bueno, como lo que hablábamos de Pacheco y de Reyes, ¿no? Pero eso es la literatura, ¿no? No, sí, totalmente de acuerdo. De hecho, José Emilio, perdón por traerlo nuevamente a la conversación, pero es a quien yo traté, no hacia don Alfonso, ¿no? Y si entrabas a la casa de José Emilio, bueno, pero su vida era un libro, ¿no? O sea, pero además sabía dónde estaban. Sí. Recuerdo, rápidamente te cuento, que le dije, ¿a quién estás leyendo? Me dijo, vaya, Isaac Bashevis Singer. Entonces, en aquel mundo de libros, se paró, agarró, mira el artículo de José Waldemar, o sea, José Emilio era enciclopédico, volviendo a nuestro tema eje, enciclopédico también lo era Reyes, enciclopédico también lo era Vasconcelos, con sus contrastes, todos pero han seres enciclopédicos. Carlos Pellicer, a quien tuve el gusto de conocer desde que era niña, imagínate la clase de ladilla que era tu amiga, él ponía un gran nacimiento. Sí. Y entonces, con aquella voz de Carlos, dijo, si encuentras una ardilla que está en el nacimiento, te doy un cheque por 5 centavos. Y la encontré. Yo creo que yo nomás no me estaba quieta, ¿no? Entonces, sí, yo crecí entre Pepe Revueltas, entre Juan de la Cabada, entre Carlos Pellicer, entre todos estos, como dice mi hermano Fedro, señores que tienen ahora nombre de calle, ¿no? Pero yo sí te diría una cosa que me parece sumamente importante, querido José Javier. Todos estos seres maravillosos, todos estos seres compartían una misma cosa. El gusto por la vida, esta cuestión de naturalidad, de genialidad natural, y sobre todo eran gentes muy generosas, ¿no? Lo que yo te puedo decir de ellos. Para mí no eran estos personajes que son hoy, eran los que venían a mi casa, ¿no? No, para mí, esto que nos acabas de contar del nacimiento de Pellicer, que para mí sí es como leyenda, digo, yo no busqué ninguna ardilla, yo estaba muy lejos,
pero pienso en ese nacimiento que ponía Pellicer cada año y luego me da por pensar en ese poema sobre la Navidad que escribía Joseph Brodsky cada año también. Entonces, como estas entidades pensantes, digamos, se dan la oportunidad de la sensibilidad así más humana o más cotidiana, más diaria. Y lo que tú nos mencionas, lo que nos dices de esa generosidad, de ese amor a la vida, pues creo que es algo también que tenemos que ponderar como una estrellita más, digamos, en nuestra constelación, que no se pierda, ¿no? Y creo que este documento que nos das es eso, o sea, es la pasión, tú ves en el pulso, en el manuscrito, que la literatura es la vida para estos hombres y que no hay frontera, o sea, y qué lindo, digo, porque pienso otra vez en José Emilio, en Alfonso Reyes, que la vida tenía que pasar por la escritura para que realmente hubiera pasado la vida. Si no se registraba, no pasaba, ¿no? Claro, José Emilio así lo decía, ¿no? Que había, que la vida, bueno, él ya, para quien no lo conociera, él nos decía una cosa, pero el subtexto era otro. Uh-huh. Decía que su vida era muy aburrida, que hablar de su vida sería terrible, claro, ¿no? Cuando su vida seguramente era fantástica, ¿no? Pero que pasarla a las letras le da una permanencia a esa vida, ¿no? Entonces, efectivamente, se trata de hombres de carne y hueso, hombres de carne y hueso, de seres de contrastes, ¿no? Efectivamente, yo crecí con ellos, pero te digo, no hacían nada normal, ¿no? Con el propio Miguel Ángel Asturias, también por el lado materno, eran escritores mi abuelo y mi tío abuelo, José Rodríguez Serna. Es que yo crecí entre ellos y de lo que me acuerdo es de esta luminosidad de estos seres que permitieran que una niña se pusiera a bailar frente a ellos, ¿no? Y para darle un poco continuidad al relato del espiritismo y estas cosas, querido José Javier, yo te diría que creo que no es coincidencia. 16 de mayo de 1921 nació Fedro Guillén, mi padre, ¿no? Y que justo este documento entre como un acervo a la Capilla Alfonsina, bueno, me parece, si es coincidencia, por demás grata. Claudia, y además en el 2021. Así es, en el año de la sangre patria también, o sea, creo que todo viene a empatar. Yo creo que las coincidencias, como decía Borges, es una forma de la lógica que no entendemos, pero sí sufrimos. Yo te agradezco mucho tus palabras, esta bocanada de oxígeno que nos das, o sea, hablándonos de estas personas que se convirtieron en calles y que, bueno, y que son nuestra memoria, son nuestras columnas vertebrales y bueno, que nos ayudan a pensar y a pensar la vida y a pensarnos en la vida. Te agradezco mucho tu generosidad. Ahora ya tendremos este documento que nos pone muy orgullosos porque era una pasión de Reyes, su mundo griego, su Ilíada, y una aventura que él emprende pues al final de su vida, o sea, una aventura desmedida, traducir la Ilíada. Llegó a los primeros 9 cantos, a su Aquiles agraviado, y realmente es fascinante. Te agradezco mucho, Claudia, pues en nombre de la Universidad, de la Capilla, pues tu generosidad. No, y la de Fedro y la de Diana, mi hermana. Ah, claro, ¿no? ¿Cierto? Todos los espíritus que están detrás, que te hacen ser quien eres. Claro. Y estos espíritus que estoy segura que están festejando este encuentro, un poco desconcertados quizá por el formato, ¿no? Sí, formato, claro. Ya lo podremos hacer con bebidas espirituosas, como hubiera. Así es. Para convocar a los espíritus, claro. Por supuesto, únicamente por respeto, eso. Nada más por eso. Un respeto a los espíritus. Solo por eso, querido. Darle su lugar en la mesa. Por supuesto, claro. Querido. De veras es un placer para mí. Es un placer y que prevalezca la memoria. Que tenemos una memoria grande y sobre todo rica y tenemos sustento de donde agarrar. Mi cariño y admiración, Claudia. Muchas gracias. Para ti siempre. Gracias. Gracias.